¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Dormitorum, los mejores colchones para gente despierta, patrocinan la editorial de Castellón Confidencial. Bienvenidos los que saben despertar a la realidad de un país. Gracias por estar ahí, gente que abre los ojos, los oídos y la boca para hablar y dar su opinión. Bienvenidos, gente libre que piensa por sí misma y no espera que le digan lo que debe pensar. Ese espacio es el que queremos ubicar con esta hora y pico, casi 2 horas diarias de información confidencial, de opinión, de datos, para que luego usted se cree su propia opinión. Aquí estamos equivocándonos porque somos humanos, pidiendo perdón si hay que pedirlo. No somos infalibles como nuestros políticos que se creen por encima del bien y del mal. Tenemos una información en exclusiva que creo que nos alegra el día y la semana. Y tiene que ver con algo que ocurrió el 21 de febrero de 2024. Ese día, la UCO de la Guardia Civil entró en la casa de Koldo García, el número 2 de Ábalos, en Benidorm. Este fue el momento. Hay una niña de 3 años. ¿Qué tal? ¡La Guardia Civil! ¡Guardia Civil! ¿Dónde es nena? Este fue el momento de la detención de Koldo García. Siempre se detiene de la misma forma a presuntos delincuentes. Bien. Koldo García sabía que la Guardia Civil llegaría tarde o temprano. No sabía el día o la hora, pero sabía que llegaban. De hecho, hasta le chivaron que estaban a punto de hacerlo. Luego diremos quién. En una funda de tela, ¿saben esas fundas como para guardar zapatos que tienen un cordón al final? Dentro de una funda de tela en esa casa había un disco duro y 2 pendrives. El disco duro de Koldo, los 2 pendrives de Ábalos. Al ver que la UCO no cogía la funda, se apresuró a decir Koldo: eso que hay en la mesa no es mío, es de Ábalos. Y lo que hay dentro es muy gordo y está encriptado. No vais a poder abrirlo. Fíjense que al decir esto ante la Guardia Civil está señalando a la Guardia Civil dónde debe ir y diciéndoles hasta lo importante que era lo que había en esa funda. La UCO cogió la bolsa, la metió dentro de esas bolsas transparentes precintadas que utilizan y se han puesto a trabajar y han tardado 1 año. Porque ahí está la noticia, señores. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desencriptado tanto el disco duro como los 2 pendrives de Ábalos. Hay de todo. Hay fotografías. Hay conversaciones de WhatsApp con Sánchez. Hay grabaciones en vídeo. Hay temas de Estado, de país y de partido del PSOE comentados con el presidente del gobierno desde 2017, el más antiguo, hasta el 2024 prácticamente.
Se supone que Ábalos le dio ese material a Koldo para que lo guardara porque creía que podían registrarle su casa. Y Koldo lo dejó bien expuesto, como les digo, para que la UCO lo cogiera. ¿Qué interés puede tener Koldo en que la UCO tenga esa información? Bueno, llegar a acuerdos con el PSOE para que le protejan hasta el final. El PSOE quiso hacer de Koldo el chivo expiatorio, quiso que fuera el que cargara con todas las culpas. Era el más débil. Y Koldo se protegió. Hizo bien, porque si al final carga con todas las culpas será a cambio de indultos, dinero, protección de fiscalía o todo a la vez. Señores, la UCO ha logrado desencriptar este material que afecta directamente al presidente del gobierno. Los contenidos son una bomba y lo que les digo es información absolutamente contrastada. El riesgo ahora es que la UCO lo pueda contar y por eso desvelo esta información para apoyar que así sea. ¿Por qué les digo esto? Miren, en junio de 2023, Sánchez nombró un nuevo director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, jefe de la Guardia Civil, que es el que filtró a Koldo que le estaban investigando y posiblemente el que le dijo un día de estos van a tu casa a registrarte. El director general, sí, eso parece de las grabaciones de los WhatsApps. Eso fue en junio del 23. En diciembre, Sánchez nombró a Manuel Llamas nuevo director adjunto operativo. Es el máximo responsable de la Guardia Civil, el DAO. ¿Dónde estaba? Era el jefe de gabinete de María Gámez. ¿Se acuerdan de María Gámez? La que tuvo que dimitir por lo de su marido y luego quiso volver. La directora de la Guardia Civil con el carné del PSOE, la peor directora que ha habido nunca, para Marlaska la mejor de la historia. Su jefe de gabinete es el jefe supremo de la Guardia Civil hoy, colocado directamente por Marlaska. Han purgado a todos los que investigaron el independentismo desde que llegaron ellos, no solo a Pérez de los Cobos, sino al teniente coronel Daniel Baena, para dejar claro de qué lado están. Obedientes a Sánchez hasta el final. Y el responsable de la UCO está en medio. El responsable de la UCO es un hombre honrado llamado Alfonso López Malo y que recibe constantes presiones del tal Manuel Llamas, del DAO de la Guardia Civil. Constantes. Miren, Llamas un día se equivocó y le envió un WhatsApp creyendo que era privado, pero era un grupo de WhatsApp. Se equivocó. En el grupo habían 100 personas y una de ellas filtró lo que había escrito el número 1 de la Guardia Civil. Y fue lo siguiente: el digital de Objective sacó una información diciendo Ábalos tiene miedo de 2 pendrive que ha cogido la Guardia Civil encriptados y que serían información extremadamente sensible y ha pedido recuperarlos. Esto lo publicó The Objective. Bien, como digo, Llamas se equivocó y colgó en el grupo de WhatsApp por error la noticia de The Objective y le envió al jefe de la UCO lo siguiente, abro comillas: buenos días, Alfonso, échale una ojeada a esto y luego hablamos. Presiones como esta del jefe de la Guardia Civil al jefe de la UCO para que no investiguen, para que retrasen investigaciones, para que den carpetazo, para que vayan con cuidado, para que no pisen callos, para evitar molestar a los que han colocado a Manuel Llamas en el poder cada día, constantes. Personalmente les digo que tengo la posibilidad de hablar con miembros de la UCO que están investigando una de las tramas
y están al límite. Alfonso López Malo, hay que apoyarle, señores. Quedan muy pocos. El PSOE ha colocado a todos los suyos en Policía Nacional, Guardia Civil, en los cargos más altos para que eviten este tipo de investigaciones, al estilo del fiscal general. Pero aún hay gente honrada que se la está jugando por este país, como este general de la Guardia Civil. Lo dicho, han desencriptado todo. La información contra Sánchez es una bomba y ahora solo falta que se la dejen publicar. Y imploro desde aquí a los jueces que llevan la causa que ayuden a la UCO a que así sea. Amigos, bienvenidos. Esto es Información Confidencial. Empezamos. Las 38 tiendas de Dormitorum en toda España han patrocinado la editorial de Castillón Confidencial. Colchones para gente despierta. Corazón, es normal que disfrutases en mi colchón, pero mérito es de Dormitorum. Pásate por una de sus 40 tiendas, en Madrid o en Canarias, o entra en dormitorum.es y en un día amueblas ese pisito que tienes. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Amigos, saben que no estamos aquí para repetir consignas oficiales, sino para intentar despertar, abrir los ojos y hacer lo que la conciencia nos marque, mal que le pese a algunos, y que no sea nuestro camino más fácil que recorrer. Un país avanza no repitiendo los discursos oficiales, no haciendo lo que hacen los que siguen la corriente, sino dando un golpe en la mesa de vez en cuando. Y hay una mujer muy querida por este programa que lo ha hecho. Ha sido valiente. El discurso que ha ofrecido Begoña Gerpe hace, bueno, aún todavía hoy, pero hace unos años era impensable. Nadie se atrevía. Y todavía hoy le van a llover críticas por decir cosas como estas. Mezquitas en este país no las quiero, y lo digo abiertamente, no las quiero. Cada vez hay más, cada vez hay menos cristianos, cada vez más hay más islámicos. No quiero esa cultura en mi país, no la quiero, no enriquece, no quiero ver a más mujeres con pañuelo en mi país. La respeto y que se pongan lo que les dé la gana, pero si esa es su forma de vida, si esas son sus costumbres, yo no estoy de acuerdo con ellas. Miren, en 2006 en España había 1 millón de musulmanes, hoy hay casi 3 millones. Pero eso no es un problema, excepto que hubiese una reglamentación, una instrucción de cómo defender lo que ha ganado la sociedad occidental española. Por ejemplo, hay un vacío legal sobre el uso del velo en las escuelas. ¿Una niña debe llevar velo? Pues lo llevan algunas. El uso del velo en edificios públicos, en el carné de identidad. Hay también un problema con las mezquitas. ¿Saben ustedes cuántas parroquias católicas hay en todo Marruecos? 35. ¿Y cuántas mezquitas hay en España? Casi 2000. Y ya no les cuento lo de la inseguridad. Aquí a España vienen inmigrantes de todo el mundo. Con los hispanoamericanos hay un problema casi inexistente de inseguridad. Con las personas del Magreb, de Marruecos, Argelia, Mauritania, sí hay un problema y cometen el 80% de delitos, por ejemplo, en Barcelona, según la Guardia Urbana. Bueno, hablemos de estas cosas. Por una vez, hablemos en libertad de si hay que decir basta ya o no. Begoña Gerpe, bienvenida. ¿Cómo estás, querida? Bien hallada, muy bien, encantada de estar aquí en tu programa de nuevo. Eres muy valiente. Sabes que tu discurso trae más problemas que aplausos. Ya, ni que lo jures, eso es cierto. No creo que yo sea valiente, o sea, es algo que digo siempre que me dicen eres muy valiente, es que yo no me considero valiente, es que lo que yo digo lo piensa muchísima gente, lo que pasa es que a lo mejor la gente no se atreve a decirlo, o bien por cobardía o por miedo, que también lo entiendo, a que no les señalen en su entorno, entonces, o decirlo públicamente y miedo a la cancelación, pero lo que yo digo lo piensa muchísima gente, muchísima gente. Hoy en día el feminismo
defiende ponerse el velo. Sí, ¿Tú lo es entiendes ridículo. eso? Esto es ridículo porque cuando yo era joven, cuando yo tenía 20 años, el feminismo lo que decía es que la mujer no debía de taparse el pelo porque era un signo de sumisión al hombre y porque los hombres no se lo tapaban y las mujeres sí. Y ahora es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Es una pérdida de identidad la que tenemos en este país, que es acongojante. Tenemos una pérdida de identidad que llegamos a este punto de poner en los carteles del día 8M a 3 mujeres en un cartel, bueno, eran dibujos, pero dibujos de 3 mujeres, una de ellas con un niqab, donde solo se le veían los ojos. Y esto a la gente le parece empoderamiento y le parece feminista. Claro, es que yo tengo la teoría de que, y no es mi teoría, es la realidad, que por encima del feminismo están las razas y por encima de las razas está el Islam. Entonces hay que defender primero todo eso y luego ya a la mujer sí eso. A la mujer sí eso ya se la defiende. Ya. El discurso oficial habla de hay que tener tolerancia, hay que defender a otras religiones. Bueno, hemos visto, por ejemplo, al presidente de Ceuta felicitando el Ramadán en vídeos cuando en la vida ha felicitado la Cuaresma. Esto es habitual en todas partes. Estamos perdiendo nuestra forma de libertad, nuestra forma de vivir que nos ha costado siglos en España. Por ser buenistas. Totalmente. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver un vídeo de una chica que se llama Carmen, que fue a un acto de Podemos y ella iba ataviada con un pañuelo, con unas gafas como si fuera musulmana. Y no sé si llegaste a ver el vídeo. Y ella en mitad del acto se quita el velo. Sí, la entrevistamos aquí, es de Frente Obrero, es una chica magnífica. Le soltó el pelo y yo cuando terminamos de grabar, porque hice un directo con ella, cuando terminamos el directo le dije, Carmen, tú pasarás a la historia. Esa imagen en el siglo XXI, que tengamos que volver a esto, Dios mío, en el siglo XXI, quitándose un pañuelo y soltando la melena. Hemos llegado hasta ese punto, que eso es un acto de valentía, en un acto de Podemos. O sea, es ridículo. Esto es el mundo al revés, Albert. ¿Pero quién ha hecho eso? ¿Quién nos ha llegado hasta este punto? Es decir, yo daba cifras ahora, en 20 años, esto ha cambiado de la noche al día, de ser una población que más o menos se integraba peor o mejor, a que tengamos que asumir sus principios incluso de libertad o no libertad de la mujer como si fueran nuestros. ¿Quién nos ha llevado por este camino? Bueno, ¿quién o quiénes? Quiero decir, al final las políticas de fronteras abiertas que tenemos en este país nos han llevado al caos. O sea, pero no creo que sea solamente una persona o un partido político. Esto es una corriente que viene, o sea, este buenismo imperante en Europa y en España viene de Estados Unidos. O sea, al final son intereses de los poderosos que van moviendo los hilos y nos toca a nosotros ahora. Y como tenemos líderes de la categoría de Pedro Sánchez que son capaces de arrodillarse ante Marruecos y de poner los intereses de los extranjeros por encima de los propios, pues allá vamos los españoles. Yo lo que no entiendo, y es una pregunta que te devuelvo a ti o a tu audiencia, es ¿por qué narices nos tenemos que doblegar ante Marruecos? ¿Por qué? ¿Por qué lo consideramos país amigo cuando en realidad eso nos trae problemas? O sea, problemas de todo tipo. Quiero decir, al final, todo lo bueno nuestro lo hemos dejado de lado para importar productos de Marruecos. Yo invito a la gente que vaya al supermercado y que mire de dónde viene la fruta, la verdura, de dónde viene. No viene de España, viene de Marruecos. Viene de Marruecos y es como que encima tenemos que dar gracias de que no vengan en avalancha. O sea, tenemos que dar gracias de que vengan poco a poco y que, bueno, es que decías 3 millones. 3 millones. 3 millones son los votantes de Vox. O sea, 3 millones. O sea, estamos ahí. Señores, que es una barbaridad. Yo no estoy en contra de la inmigración. A mí me parece que la inmigración, siempre que haya una inmigración regular, nuestros padres, bueno, los míos por lo menos, fueron inmigrantes. Se fueron a trabajar a Suiza con su contrato de trabajo, se amoldaron a las costumbres, trabajaban y eran personas honradas. Pero, oigan, es que aquí viene gente que no viene a pegar un palo al agua, o sea, viene aquí a cobrar las ayudas. Y es real, es real. Y muchos la cobran en su país, es decir, vienen aquí, regularizan papeles, vuelven a su país y siguen cobrando las ayudas en su país porque hay un descontrol tremendo.
Yo no olvido el caso de la muerte de Masha Amini, aquella mujer que apalearon hasta morir por no llevar el velo en Irán. Irene Montero tardó 8 días en decir algo en Twitter, 8 días, cuando en Irán y en toda Europa había una revolución, la gente se quitaba el velo, y lo único que dijo en Twitter es que se investigue, que la ONU investigue. Es evidente que hay una connivencia de miembros del gobierno de España con esas dictaduras que promueve, por ejemplo, el uso de todo tipo de velo islámico y la defensa de esa forma de vida. ¿Eso está en el PP o solo en Podemos y PSOE? Mira, es de una ridiculez todo esto de lo del pañuelo, ridiculez, porque aquí, claro, se lo ponen de manera voluntaria y nadie les dice nada. Pero es que hay países que, como bien dices, mueren por no querer ponerse el velo. Las matan, no es que mueran, las asesinan vilmente, vilmente. Ahora, estas asquerosas de Podemos, porque son unas asquerosas y unas mamporreras, lo único que hacen son tapar a los suyos. Las mujeres no les importan nada, el colectivo no les importa nada, las personas de otra raza, que me niego a decir racializadas porque el término racializado me parece peyorativo, es como si a una persona negra le pasara algo, tuviera una enfermedad, son personas de otra raza. Utilizan a la gente que tiene alguna diferencia para sacar rédito político, pero no les importa nada, porque si no, mira tú el escándalo que tienen en Podemos y el que han tenido en Sumar, con los que fueron fundadores de Podemos, eso se lo han callado. Son unas pedazos de sinvergüenzas que encima han señalado a la gente desde las instituciones, a gente que son personas que no tienen nada que ver con la política, solamente para hacer activismo. Son activistas. Cuando después de lo que has comentado, a ti o a mí nos llamen racistas, xenófobos, Sí, fascistas, que lo han hecho alguna vez, ¿qué les dices? Pues que es mentira, es que es totalmente mentira, ya está bien. Yo no tengo ningún problema con nadie de otra raza. O sea, es que no veo la diferencia. Obviamente, si me fijo, veo que alguien es negro, pero me da igual, en el trato con esa persona, me da igual. Yo trato a un negro igual que te puedo tratar a ti, que eres blanco, me da igual. O sea, en un trato tú a tú, en un contexto de trabajo, un contexto de amistad, vamos a ver que yo en mi familia tengo una prima que es mestiza. ¿Cuál es el problema? Ninguno, es sangre de mi sangre también. Pero la gente está loca. O sea, no es un problema de racismo. Es un problema de cómo te comportas en el país al que vienes, de qué costumbres quieres imponer aquí. No es un problema con el color de tu piel, no es un problema con tu idioma, no es un problema ni siquiera con la religión que practicas, es con la imposición y también con el número de personas que vienen a nuestro país. Porque aquí habría que poner un poco de límite. Estamos perdiendo la identidad como país. No puede ser que en el gobierno de España, Junts, está diciendo que quiere controlar las fronteras de una comunidad autónoma y que nos considere a los gallegos, a los de Cáceres, inmigrantes dentro de nuestro propio país y gobiernen con este partido que se supone que es progresista, y que en cambio a las personas como tú y como yo, que hablamos claramente, nos tilden de racistas. Pero si estáis gobernando con un partido político que dice lo mismo, salvando las distancias, respecto de la inmigración irregular, ¿qué dice Vox? O sea, es increíble, Albert, increíble. Lo es. Y algo que denunció aquí en este programa varios invitados, el presidente de la Comisión Islámica de España fue detenido por financiar a Daesh. Está en libertad con cargos. Bien. Pues sigue siendo presidente de la Comisión Islámica en España, es decir, nadie le ha cesado porque los suyos le votan. Claro. Tenemos a un presunto financiador del terrorismo siendo la cabeza visible de los islamistas en nuestro país. Es evidente que hay una relación entre Daesh y el islamismo, es un hecho, ¿no? Que se investigue hasta el final, porque el CNI está parando atentados islamistas casi 1 o 2 por semana. Imagínate. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Fíjate que esta semana hubo un suceso en Alemania, en la ciudad de Mannheim, un hombre que atropelló a varias personas y dejó a su paso 2 muertos y varios heridos. Y resulta que, claro, al principio todo el mundo callado. Yo di la noticia igual, digo, a mí esto me huele a atentado, pero ¿por qué me va a oler a atentado, Dios mío? O sea, pero por el amor de Dios, estamos locos. ¿Por qué me va a oler a atentado? Si lo estamos viendo cada 2 por 3, un tío con una furgoneta, con un coche, llevando a esa gente por delante. Ay, no, amigo, pero en este caso era alemán. Entonces, como era alemán,
Bueno, alemán, problemas mentales y vinculado a la extrema derecha, que no falle el combo. Entonces ya salieron todos. Es que el problema que tenemos de terrorismo es la extrema derecha. Mira, lo de la extrema derecha, igual que la palabra fascista, ya no significa nada. Ya no significa nada. A mí ahora mismo que me llamen fascista me da igual porque ya no significa nada. Porque todo lo que no sea defender estas estupideces que sí que son fascistas y señalar a la gente, te convierte en un fascista. Hemos llegado hasta ese punto. Pero hay que llegar al punto en el que hemos llegado tú y yo. Y es que nos resbala casi toda la crítica porque tenemos claro el camino. Hay mucha gente que no puede dar este argumentario en su lugar de trabajo sin que le acusen y le señalen, y hay gente que nos estará viendo y lo pasan mal, Begoña. A mí me escriben. Yo, por ejemplo, te voy a contar algo. Yo siempre te dejo alguna primicia en tu programa. Siempre. Con razón del Día de la Mujer, en la escuela infantil a la que va mi hijo, nos dieron a todos una pluma para que se la colocáramos en unas salas que pusieron allí un dibujo de una mujer y teníamos que poner una frase. Y digo, es que, me vas a decir, oh. Y digo, ¡ay, qué momento! ¡Qué momento! Digo, ¿en serio? ¿Puedo poner lo que yo quiera? Pues la he llevado. ¿Y qué ponía mi pluma? Bueno, me puse ahí a ver los mensajes. Las mujeres somos seres de luz. Bueno, con otras palabras, las mujeres, no sé qué. Y yo puse educación sin ideología. Educación sin ideología. Todos dentro de nuestras posibilidades en nuestra vida. No tenemos por qué grabar todos vídeos de YouTube ni estar dando todo el rato nuestra opinión cuando no es pedida y tal. Pero todos con pequeños actos podemos también cambiar la dirección del país. Todos. Porque claro, yo no le voy a pedir a una persona, no sé, me explico, que trabaje de asalariado para un progre, que se ponga allí a montar el espectáculo porque le van a echar a la calle, van a buscar la manera de echarla a la calle. O alguien que sea pues una cara visible de una gran empresa y tal, pues a lo mejor no se quiere mojar de esa manera. Pero todos podemos poner nuestro granito de arena, aunque sea en una pluma, en un mural. Todos, todos. Sí, y es que la gente al final nos vamos dejando llevar. Que yo también me he dado cuenta que hace años, cuando todo esto empezó, yo siempre utilizaba el masculino para hablar de mi profesión. Soy abogado y porque encima te diré que me sonaba como más feminista. Yo soy abogado, mi profesión no tiene género. Soy abogado. Oye, pues de tanto que me machacaban, es que tienes que decir abogada, es que tienes... Pues al final yo también me vi hablando de esa ridícula manera que para decir una frase tardaba 7 siglos por el rollo de no ofendas, todo políticamente. Iba a decir un refrán, bueno, no puedo decir este refrán porque las sensibilidades... Y al final... ¿Qué pasó? Al final pasó que un día hice un vídeo coña de feminismo, me quisieron cerrar el canal y entonces ya me volví loca, como cuando coges a un muelle y le empiezas a apretar, sueltas el muelle, pues eso es lo que me pasó a mí. Y para que no se suelte el muelle tanto, la gente tiene que ir empezando poco a poco. Ay, eres maravillosa. Si no existieras, habría que inventarte. Cuando me metan en la cárcel, por favor, haz activismo para que me suelte. Y además iré a verte cada domingo en visita. Oye, Begoña, un beso muy fuerte. Empezamos semana contigo y eso es lo mejor que podemos hacer. ¡Viva la libertad, carajo! Exacto, viva la libertad, carajo. Y aprendamos en España a mantener nuestra libertad, que nos ha costado siglos. Sí, un beso fuerte, querida mía. Otro para ti, Albert. Hasta luego. Cuídate. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Tras esta conversación necesito un historiador. Paco Álvarez, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues aquí flipando en colores como todos los días, pero encantado de estar contigo y con todos los confidenciales. ¿Ese velo tiene algún sentido hoy, siglo XXI, en España o en cualquier lugar del mundo? No. Quiero decir, tiene un sentido religioso, estupendo, pero es que hay que partir de una cosa que es cierta, que es que cualquier prenda que haga, que sea obligatoria para que se pongan las mujeres para diferenciarlas de los hombres, simplemente por esa premisa debería de estar prohibida y debería quiero decir, por lo menos en lugares públicos. O sea, quien quiera ponerse el pañuelo en su casa, pues como si quiere, yo qué sé, rezarle a la luna, me da igual, pero en lugares públicos que se permita que haya una prenda que solo y obligatoriamente tienen que llevar las mujeres y que encima llamemos a eso libertad, me parece que es que hemos perdido absolutamente el norte. Bueno, en mi etapa en televisión no solo lo defendían, sino decían es que ellas lo piden. ¿Sabes? Como si fuera, digo, sí, tienen una libertad para pedirlo inmensa. Absoluta, ¿no? Claro, eso es sí. Tremendo. A ver, oye, ¿por qué no hablan de Irán y cómo allí matan a las mujeres que se quitan el velo? Lo hemos comentado. Paco, hay un oyente que me mandaba una fotografía y me parece muy interesante. La historia, comparando la historia de Juan de Sesa, español del siglo XVI, con James Meredith, norteamericano en 1962. Y el mensaje que me mandan es: el primer estudiante negro afroamericano no pisó una universidad de Estados Unidos hasta 1962. En España, en el siglo XVI, Juan de Sesa fue la primera persona negra en toda Europa en alcanzar una cátedra. Explícame esta historia. ¿Quién era Juan de Sesa? Pues es una historia maravillosa. Pues Juan de Sesa era un esclavo, hijo posiblemente de una etíope. Era un esclavo que heredó la segunda duquesa de Sesa, la hija de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Y este Juan pues era un estudiante buenísimo que precisamente por tanto destacar, primero llegó al bachillerato, después a ser licenciado, y ya en 1556 se convirtió no solo en el primer negro o persona de color que hubiera estudiado en Europa, sino en el primer catedrático de una universidad de Europa, pero además catedrático de gramática latina, o sea, quiero decir, de latín. De hecho, por eso le llamaban Juan Latino. Y sobre él hablaron no solo todo el mundo, sino que a Cervantes, en el prólogo del Quijote lo menciona, Lope de Vega le hizo unos versos que tengo por aquí, dice: no era tan blanco en Granada Juan Latino que a la hija de un 24 enseñaba, etcétera, etcétera. Porque se casó muy bien, se casó con una mujer noble, que era hija del administrador del duque de Sesa, y tuvieron 4 hijos. Y bueno, y por cierto, y luego bueno, cuando ya fueron todos muy mayores y tal, y fallecieron, fueron enterrados en la iglesia de Santa Ana en Granada. Y esto lo digo también porque, igual que has mencionado a James Meredith, que hasta 1962 no se permitió a nadie de color estudiar en la universidad, no hablemos ya de ser profesor en Estados Unidos, también hay otra cosa muy curiosa, que es, he dicho, todos estos se enterraron en la iglesia, ¿vale? Pues la persona que ganó, la primera persona afroamericana que ganó un Oscar, que fue por la película de Lo que el tiempo se llevó, la chica que decía esto de... La señorita Scarlett, que decía exacto. Bien, pues le dieron un Oscar. Y luego, cuando falleció, no se podía enterrar en el cementerio de Los Ángeles, porque los cementerios eran distintos para blancos que para negros, hasta 1965. O sea, quiero decir... O sea, y luego la leyenda negra es España, ¿no? En lugar de América. Eso. Nosotros somos los racistas, que ellos no dejaban ni enterrar. Déjame saludar José Luis Rancaño, productor de cine. Aquí lo triste, querido Rancaño, es que ni una película sobre el Juan de Sesa, ni la gente sabe quién es, ni un monumento. Deberíamos tener el Día Mundial de Juan de Sesa en España, ¿no? ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás, Paco? Déjame saludar primero a todos los confidenciales que nos están escuchando. Pues tienes razón, pero esos son los efectos de la leyenda negra, ¿eh? Que por cierto, en Hollywood ya ha causado estragos. Es decir, no se puede mentir más y tan repetidamente como mienten los americanos en sus películas.
Pero es que al ver, Paco, ya Isabel la Católica y nuestra escuela de Salamanca eran pensadores mucho más avanzados en su tiempo. Es decir, lo que ya pensaba Isabel la Católica o la escuela de Salamanca lo empezaron a pensar los anglosajones avanzados el siglo XX, Sí, avanzados del siglo XX. Es decir, nosotros... Por ejemplo, al ver, los matrimonios mixtos en el siglo XVI estaban permitidos en América Española y hasta 1929 ni siquiera les dieron la nacionalidad, por ejemplo, a los indios. Blanca con una negra, en la parte española en América lo permitía y en Estados Unidos no. No tenemos que avergonzarnos de nada de nuestra historia pasada. Nosotros somos los herederos de Roma y de la Cruz. Somos los herederos de la mejor tradición humana. Hay que estar muy orgullosos de nuestro pasado. Sí, pero viendo lo visto y cómo estamos hoy, chico, ¿no evolucionamos, retrocedemos o qué? Tengo esa sensación, Rancaño. No me digas. Totalmente. Estamos en uno de nuestros periodos más negros, Albert. Estamos acomplejados. Seguimos el río walk donde nos diga, hasta en el lenguaje, pedimos perdón por cosas que no deberíamos. Aguantamos que nos insulte Marruecos, México, como si fuéramos unos agresores. Tenemos ministros de cultura que dicen que hay que pedir perdón por la colonización de América. Es todo de película. Y no reconocen ni a Isabel la Católica, ni a Juan de Sesa, ni a ninguno de estos héroes del pasado español que aquí pasan desapercibidos. Qué pena, Paco. Qué pena. Totalmente. Pero bueno, menos mal que para eso está este canal y ahora tu canal hijo, Historia Confidencial, con Paco Álvarez, para ir contando estas cosas. No dejen de ver este canal. Albert, en Hispanoamérica hay muchísimos pensadores, muchísimos youtubers en la actualidad, muchísimos profesores que están haciendo una labor didáctica muy importante, que están volviendo a explicar cómo fueron las cosas y cuáles son las consecuencias del proceso de hispanización. Y yo en ese sentido soy optimista, porque tenemos una lengua muy poderosa, es decir, cada día las hablan más gente en los Estados Unidos de América, y ya es cierto que estamos peor, o digamos que tengamos un periodo más negro en este lado del Atlántico. Yo creo que en el otro lado del Atlántico nuestras tradiciones van a perdurar. Desde luego, menos mal que tenemos Hispanoamérica. Sí, es verdad. Tú, Paco, ¿conoces la Fundación Cibes? ¿Te han invitado alguna vez a dar una charla? No. O algo? ¿No? Curiosamente no sé por qué será. Porque, a ver, el programa de historia en los institutos, escuelas de España, en buena parte lo decide esta fundación, que ha sido la elegida por el gobierno para dar las charlas sobre Franco, en este rollo de la memoria histórica. El negocio de Franco lleva a recordarle en su muerte, 50 años, se han invertido para ello más de 20 millones de euros y esta fundación, recordad, el presidente, lo dijimos aquí, Victoriano Mayoral, exdiputado del PSOE y militante desde que murió Franco. Bien, pues el gobierno acaba de cerrar otro acuerdo con ellos de 257.000 euros. Es el que dijo aquello de la cinta de carrocero para separar una opinión y otra de Franco. 250.000. Vete a pedir, Paco, que igual te cae algo, ¿no? Sí, fíjate que yo estaba dándole vueltas que esto de poner, quiero decir, yo creo que esta gente no ha ido a un colegio público español hace mucho. O sea, si tú vas a un colegio, a los colegios públicos que yo conozco, donde estudiaron mis hijas, hay muy pocos españoles. O sea, quiere decir que si vas y les preguntas, oye, ¿quién fue Franco y no sé qué? Pues dirán, yo qué sé, ¿sabes? O sea, la mayor parte de la población escolar, al menos en Madrid, en los colegios públicos, es inmigrante. Con lo cual, no sé, le vamos a explicar Franco también a las personas de Marruecos o del Ecuador o de Perú. ¿Para qué? ¿Qué les importa? No sé. Bueno, Albert, Paco, si Franco hubiera sido cantante o artista, se estaría haciendo su familia millonaria con los royalties, ¿eh? Se estaría haciendo millonaria 20 o 40 años después con los royalties, ¿eh? Deberíamos de intentar Albert, registrarlo. la idea de separar a los alumnos
como si estuviéramos en la Alemania nazi, como unos de un lado y otros, no solamente es una mala idea. Yo, al que ha hecho la idea, le procesaba y le impedía acercarse a ninguna escuela de formación. Es decir, yo creo que esos son los tipos a los que debemos de eliminar del entorno educativo. Son muy peligrosos. Bueno, este país es lo que es porque tenemos en buena parte ahora y en gobiernos anteriores representantes que nos consideran menores mentalmente. Lo siento decir así, pero es que no veo otra opción. Nos consideran tontos a los que cada 4 años se engaña con una zanahoria, votamos y venga al redil a pagar impuestos y a callar, que es lo que quieren de nosotros. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha vuelto a intentarlo, a tomarnos el pelo como si fuéramos tontos y ha vuelto a explicar lo de no es una transferencia, lo de Cataluña de las fronteras es una delegación. Merece la pena que la escuchéis hasta el final. En primer lugar, que no es una transferencia de competencia, es una delegación de competencia. Parece un matiz de palabra, pero no lo es. Una delegación de competencia significa que la titularidad de esa política sigue residiendo en el Gobierno de España. Y, por tanto, lo que se hace es colaborar con la Generalitat para que la ejecución de las políticas migratorias puedan recaer también en la administración más cercana a los ciudadanos, después de los ayuntamientos, supramunicipal, después de los ayuntamientos, como es la propia comunidad autónoma. Pero, efectivamente, es una competencia exclusiva del Estado que no se puede transferir, por tanto, sigue siendo una línea roja para todos nosotros, pero que hemos avanzado en un texto equilibrado, en un texto que responde a una mayor expectativa de autogobierno. Explica lo inexplicable, Rancaño. Es decir, hemos delegado, pero no se puede delegar. Adiós. No, yo sí pienso, Albert, que creen que somos idiotas, o al menos piensan que la mayoría de los españoles son idiotas. Y es tal el desparpajo, es tal el cinismo que a mí me parece insultante. Esta ministra nos está insultando, pero ¿de verdad se cree que nosotros somos como ella? Es decir, bueno, y si es así, ¿por qué no transfieres o delegas el ejército? ¿Y por qué no le delegas las funciones a la Comunidad de Madrid? ¿Y por qué no delegas las funciones del Ministerio de Hacienda al resto de las comunidades y desapareces de la política, por ejemplo? Es decir, es un nivel, de verdad, que yo creo que es ya un insulto. Nos tratan realmente como estúpidos, pero realmente. Lo que ellos por cierto, creen... Albert, por cierto, Dime. No veo ni a un solo de tus compañeros de la prensa guay, de esta prensa que no quieres señalar, poner colorados a estos políticos tan estúpidos que dicen estas tonterías en público todos los días. Es que no veo a ninguno, a ninguno. Bueno, es que ahora llegan nuevas campañas de publicidad de la DGT, de loterías. Tú vas a decir que no a 5 o 6 millones al mes. ¿Quién paga las facturas? Sánchez. Entonces, a cambio de hablar de la isla de los famosos o cualquier tontería, pues te salvas un poco de ahí. Por cierto que no hay 2 sin 3 y con Ábalos no hay 3 sin 4. Primero fue Jessica, después Miss Asturias, después Andrea y tenemos chica nueva en la oficina. Se llama Nicole, es rumana. Sí, señores, la 4ª mujer colocada por Ábalos en una empresa pública. ¿Cómo hay paro en este país? Dejen a Ábalos y se acaba el paro. Te recoloca la familia en un momento. Miren, Jessica la colocó en Ineco, Miss Asturias y Andrea en Logirail, una filial de Renfe, y a esta tal Nicole, que ahora os diré quién es, trabaja en Enfesa, que es enajenación materiales ferroviarios del Ministerio de Ábalos. La historia de cómo se conocieron, ¿hay niños a esta hora? ¿Hay niños? No hay niños. Que se tapen los oídos. No, tampoco. Ya lo saben. A ver, Koldo García le conoce Santos Cerdán en el prostíbulo Rosalex de Pamplona, era el portero.
Iba Santos Cerdán ahí y se conocieron. Bien. Nicole era la encargada del Olimpo. El Olimpo es otro prostíbulo de Pamplona que no estaba lejos del Rosalex. La encargada del Olimpo, Nicole, se hizo muy amiga íntima, ya me entienden, con Koldo García, portero del Rosalex. Y tuvieron una relación preciosa. Tan preciosa que hasta me dicen, creo que fue en Benidorm, que se compraron un apartamento el uno al otro, 300 metros de distancia, no muy lejos, por amistad, para estar cerca. Bueno, pues esa amiga íntima, parece ser que Koldo le pidió un favor a Ábalos y Ábalos, pues no hay 3 sin 4, pa'lante, como los de Alicante. Ábalos ha colocado en la empresa Enfesa, donde está Nicole, a una docena de amigos. Sí, había que hacerle un favor a la amiga íntima de Koldo, se le hacía. A ver, por favor, hago un llamamiento desde aquí a todos los prostíbulos de España. Quien tenga más colocados en empresas públicas gracias a Koldo Ábalos, que lo diga, porque vamos, igual salen 500, 600 personas. Vamos, hay alguien que necesite empleo, que llame a Koldo Ábalos si se acaba el paro en este país. A ver, que no lo habéis entendido. No lo habéis entendido. ¿Te acordáis que no? él quería acabar con la prostitución? De hecho, votó en contra de la prostitución en las Cortes. La fórmula que tenía, la misión vital que tenía era sacar a todas las prostitutas de los prostíbulos y encaminarlas a la vida civil. Entonces, él ya ha conseguido llevar unas cuantas a la vida civil. Qué barbaridad. Hay una Ábalos cuestión. lo dijo muy claro, no olvidéis sus palabras. Ábalos no miente nunca. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. ¿Alguna vez has pagado por sexo? Bueno, vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí. Por dinero. Solo por dinero. Yo entiendo que estén por él, por su cuerpo, Lo entiendo perfectamente, no por dinero. Porque Ábalos tiene... Él no pagaba. Él no pagaba, pagábamos todos. Claro, pagábamos todos, pagábamos el resto. ¿Sabéis lo que dice un amigo mío? Dice que a la sede de Ferrat nada más que le falta que le pongan unas lucecitas. Si le ponen unas lucecitas, ya sabemos dónde van a terminar todos a las 4 de la mañana. Ya te digo. Pero hay una cuestión que a mí me lleva por el camino de la amargura, que es que si conocemos en una semana, hemos conocido a 4 personas que están cobrando sin trabajar en empresas públicas, ¿cuántas hay? O sea, quiero decir, yo si fuera la oposición diría, a ver, mañana aquí pasamos lista. Claro, auditoría. Claro. Que vengan todos los que se supone que trabajan, a ver si hay sitio para todos. 31.000 al año. La encargada del Olimpo, amiga de Koldo, 31.000 al año. ¿Cuánto dinero al año estamos dando a gente que no va a trabajar colocada por familias, amigos? Ábalos colocó a todo el mundo, a sus 2 exmujeres, al suegro de el padre de una de ellas, suegro suyo. Colocó a todo el mundo, a una de sus hijas. Es algo increíble, pero con lo que cuesta encontrar trabajo. Lo que ha dicho Paco, a mí me parece muy importante lo que has dicho, Paco. Esto es simplemente la punta de lanza, es decir, de lo que se produce en la administración española. Es decir, que estos politicuchos no dejan de enchufar a amigos, a sus putas, a sus conocidos, y van pudriendo el sistema. Es decir, yo voy a coger tu reto, Paco, y voy a hablar con un amigo mío que es matemático. Le voy a decir que hagamos una simulación estadística de cuántos enchufados debe de haber en la administración pública. Pero esta es la causa final, Albert, de por qué no hay controles en el sector público. Porque todos son la misma mierda. Es decir, todos forman parte del mismo engranaje. Es el mismo comportamiento de la mafia, Paco, en Italia, que se convirtió en un pseudoestado. Es decir, al final había tantos funcionarios trabajando para la mafia como trabajando para el Estado en ciudades como Nápoles o en islas como la isla de Sicilia.
Es decir, es un problema grave. Totalmente. Es que, quiero decir, los partidos políticos que tenemos en España, los grandes, el PP y el PSOE, son agencias de colocación. Por eso hicieron las cadenas públicas de televisión, por eso hicieron... Porque en RTV, ¿cuánta gente trabaja, por amor de Dios? En TV3, ¿cuánta gente trabaja? Sí. Claro, o sea, ¿qué presupuesto tiene esa cadena de televisión? Más que la CNBC en Estados Unidos, TV3, no sé, es una cosa, una burrada. Luego, empezábamos hoy el programa explicando que ha desencriptado la UCO todo el disco duro de Ábalos más 2 pendrives, que además Koldo dejó en la mesa y que le llevó a la Guardia Civil para que se lo llevaran, porque es su protección, ¿no? Koldo, aquí se chantajean entre todos. Cuando Ábalos en el diario El Mundo dice, si voy para adentro no iré solo, es evidente. O me ha llegado una información que lo que dijo el fiscal general, y ahora lo vais a oír en una comisión de investigación, y lo ha dicho un par de veces, no iba dirigido a otro que a Sánchez. Cuidado con esto. ¿Recuerdan esta frase? No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. Sonó a amenaza, sonó a mafia. Vuélvela a poner, Guille. No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. A mí me llega que este mensajito, que lo dijo un par de veces, no es esta la única, es un pulso que ha pasado bastante desapercibido para muchos, diciéndole a Sánchez, bueno, pues tengo información sensible tú mismo, si me dejas caer. Eso explicaría por qué no le han cesado, por ejemplo, ¿no? Que sería impresentable, Rancaño. En ningún país de Europa ha ocurrido algo así. Yo creo que en un país decente y con un alto nivel de democracia y con unos estándares de conducta en la vida pública, simplemente la declaración de este fiscal, la que has puesto, Albert, sería causa de dimisión, no, de cese inmediato. No es que parezca una amenaza, Albert, es una amenaza. ¿Tú te imaginas a un policía, un oficial de policía o un oficial del ejército que se dirigiera a los medios de comunicación y les dijera, señores, esta metralleta que ven aquí ustedes no saben la capacidad que tiene para matar gente? Hay cosas que no se pueden decir porque no es que parezcan, son amenazas. Es decir, de verdad, es un comportamiento. A mí, cada vez que hablamos de esto, me vienen las películas que me he tragado del Padrino y todas las películas de las... Es que no os dais cuenta que es el mismo comportamiento, claro. Exactamente el mismo comportamiento. Es decir, la realidad en este caso supera la ficción. Pero no va a dimitir y no lo van a cesar. No, porque esto es la ley de la omertá, esto es eso, es la ley del silencio, es ojo, que sé de ti, o sea, para eso hay un número 1, había un número 2, que se lo han cargado, pero que el número 2, pues eso, va tirando de la manta y vamos sabiendo la porquería que tenía debajo de la alfombra, y hay ahora otro número 2, el Santos Cerdán, que cada vez se está viendo que tiene más de Cerdán y menos de Santo, y así nos irá. O sea. Pero Paco, yo lo que me pregunto a Paco Albert es, joder, yo si fuera fiscal, que no lo soy, y perteneciera a esa carrera, a esta profesión, yo estaría profundamente avergonzado. Yo estaría todos los días intentando organizar con mis compañeros decentes la expulsión de este tío, porque la fiscalía es un órgano jerárquico. Es decir, el jefe, el que representa a todos los fiscales, la imagen que se proyecta es la de este tipo. Sí, y yo le decía a mi hija, ¿sabéis que mi hija es abogada? Y yo le decía, hija, cariño, Lidia, y tú cuando vas a un juzgado y miras la cara al fiscal que tienes enfrente, el jerarca, el que manda, el jefe de este tipo, está imputado por ser un presunto delincuente y es el que tiene que dar instrucciones a todos sus subordinados sobre la aplicación de la legalidad. Es que de verdad estamos en el mundo al revés. Es increíble. Y así todo hay fiscales que están haciendo bien su trabajo. Por ejemplo, Fiscalía Anticorrupción. Fiscalía Anticorrupción le ha llegado a decir a Ábalos que si ha de entrar en prisión, entrará, que no crea que va a salir de rositas, como él dice, con las amenazas. Y sobre Santos Cerdán, tú que decías, Paco, lo de Santos Cerdán, el debate contaba la pasada semana y es muy importante porque por ahí va lo que va a salir esta semana. El entorno de la familia de Santos Cerdán han comprado fincas en Navarra, cerca de las Bárdenas Reales, a 40 kilómetros
del municipio donde él nació, que se llama Milagro. Hay obras en su chalet adosado, obras muy importantes que no se sabe cómo se pagaron y se cree que en efectivo. Pagó al contado el 70% de un Volvo XC60, un todoterreno que compró hace poco, y de antes a después de conocer la trama multiplicó por 5 el dinero que tenía en sus cuentas. ¿Qué se teme? Como los Pujol, señores. Hablamos de lo mismo, de un porcentaje que va entre el 1 y el 3% de obra pública adjudicada en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, que se iba al partido, y en el camino entre la constructora y el partido un pellizquito para, ya me entienden. Bueno, eso es lo que la UCO, me dicen, ya tiene prácticamente demostrado, y falta que salga el informe y que el juez determine que Cerdán no solo va a ser imputado, yo le veo en un banquillo, yo le veo presuntamente en prisión, igual que Ábalos. Son gente, está pillada por todos los frentes. Y ahí están dando lecciones de diputado, aforados y protegidos por el líder. Bueno, y luego, prepárate, Paco, porque hay otra tele en la que no vas a trabajar. La séptima. La séptima. Al final, sí. Se la van a dar al final, madre mía. Hombre, la séptima va a salir, sea con dinero de Prisa o de Telefónica. Ahora me dicen que quien pondrá la pasta es Telefónica, que para eso la ha comprado Moncloa. Claro. César González podría ser su director. César González fue presidente de... ¿Os acordáis de González Urbaneja? Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Pues este es su hijo. Y este sería el director de La Séptima. Lleva 20 años dirigiendo La Sexta Noticias. Vamos, que se lo ha trabajado el chaval. 20 años ahí sirviendo al líder. Ha trabajado en El País, en La Vanguardia y en El As. Y José Miguel Contreras quiere que sea él el nuevo director. Contreras ha recibido, a través de la coproductora, que es la productora con la que trabajan, 28 millones para programas en Radio Televisión Española desde que está Sánchez. Dinero público. Ningún programa ha superado el 8% de audiencia, pero seguían encargándole a él más programas. Por ejemplo, hizo uno llamado Sánchez y Carbonell, presentado por Elena Sánchez y Pablo Carbonell. Nadie lo recuerda porque tuvo un 1,6 de audiencia. 1,6. Se veía más la carta de ajuste, ¿me entiendes, no? Luego vio Las Cosas Claras con Cintora. 5 millones de euros para ese programa que nunca pasó del 7,2%. Arturo Valls, Que el ritmo no pare, 4,5 millones. Ion Aramendi, Julia Otero. Julia Otero se llevó en su programa 500,000 euros por día. No Julia, la productora. Y era un programa de recortes del archivo de Radio Televisión Española, o sea, coste muy bajo. Es más, hasta Contreras se puso de tertuliano para ahorrarse un colaborador. Nunca pasó del 8%. Y así podríamos seguir. Prepárate que aparece La Séptima y te quiero ver ahí, Paco, que eres historiador mediático, por favor. Me llevarán seguro, sin ningún género de duda. Seguro. Es espantoso cómo se reparten nuestro dinero, cómo se reparten absolutamente todo lo que es nuestro para seguir mintiéndonos desde más sitios. Ahora, tengo una mala noticia para ellos. La juventud, todos los que tenemos hijos lo sabemos, no ve la tele. Sí, entonces, da igual, o sea, esto es para robarnos simplemente, pero no va a servir para nada más, no va a servir para perpetuar su régimen autoritario basado en toda esta panda de opinadores sincronizados. ¿Estás de acuerdo con el Cañón? Afortunadamente es así, tiene razón Paco, es decir, la juventud tiene otros canales, pero también es cierto que llevan muchos años con un sesgo político e ideológico desde todas las televisiones, que es algo fascinante, es decir, es algo para mí cercano a lo que sería la propaganda de cualquier país netamente dictatorial.
Además se lo reparten siempre, ¿eh? Las dos fuentes de financiación principales son TV3 y Televisión Española. Son las mismas productoras con los mismos personajes y los mismos sexos políticos, tanto en el audiovisual es tan llamativo, en las noticias, en el humor, en todos los programas hay un sesgo. Ahora bien, Albert, las empresas que cotizan en el IBEX tienen accionistas. Yo soy accionista de algunas empresas que cotizan en el IBEX. Y no solamente invierto por recuperar o por obtener dividendos, invierto también porque invierto en las empresas que me dan la gana y en empresas que considero que son limpias y que se dedican a hacer una labor positiva por la humanidad. A mí me tienen que explicar algunas empresas del IBEX las decisiones que toman. Es decir, si mañana Telefónica va a tener color político, que lo diga. Que diga que Telefónica es una empresa del Partido Socialista Obrero Español o que diga Telefónica que es una empresa de ideología progresista o ideología socialista, entre otras cosas, para que sus accionistas, porque Telefónica tiene muchos accionistas privados, puedan tomar las decisiones que consideren oportunas. Yo hasta ahora creía que Telefónica no tenía línea editorial declarada, es decir, no era ni progresista ni conservadora, ¿no, Albert? Era una compañía tecnológica. Muy importante. Lo que dices, muy importante, y es el derecho que tienen los accionistas. Telefónica, el alto cargo último colocado lo hizo Sánchez en Moncloa, sacando de en medio al anterior. Está claro a quién pertenece, como Indra, durante años. Ahora hay batalla entre ellos, pero hay lugares que uno sabe dónde va. Bueno, me vais a permitir. Tengo un montón de mensajes. Tengo una entrevista también y varias historias que quiero que escuchéis. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Amigos, mañana martes no os lo podéis perder a las 20 horas directo y lo vamos a hacer también en este canal. A partir de ahora, los directos de cada martes de 8 a 9, 7 a 8 en Canarias, los realizaremos en ambos canales. En este que es el principal, que es el de siempre, y conectará también Castellón Confidencial Live. Necesitamos que ayudéis a ese canal nuevo que acaba de aparecer y en el que hemos hecho ya 3 directos, pero queremos que más gente participe en ellos. Mañana os esperamos. El objetivo, un solo tema durante 1 hora, con muchas llamadas. Quien quiera participar con imagen solo tiene que escribir un correo, ya sabéis dónde, albertcastillon7@gmail.com. El resto, mañana a las 8 o 7 en Canarias daremos teléfono directo para atender sus opiniones. Y el tema muy claro, Donald Trump, ¿héroe o villano? ¿Cuál es su opinión? Han pasado ya suficientes semanas, ha presentado y firmado centenares de decretos, ha provocado una revolución. En España le critica casi toda la izquierda y parte de la derecha por lo de Ucrania. Díganos su opinión, que no tiene por qué ser la de los partidos españoles. Donald Trump, ¿héroe o villano? Directo para saber su opinión en esta audiencia pública mañana a las 8 de la tarde. Como digo, en este canal y en el live, Castellón Confidencial Live, que espero se suscriban. Necesitamos su apoyo.
Y dicho esto, he recibido un corto del amigo Olmo Blanco. Olmo Blanco, se acordarán, es un videoperiodista que tuvimos un día porque el PSOE le robaba las imágenes. Cada vez que grababa algo, el PSOE lo utilizaba en sus campañas sin pagar derechos. Lo denunciamos aquí. Ha hecho un corto, Rancaño, te va a encantar, dura muy poco, unos segundos, y vamos a poner solo los primeros segundos porque creo que deben ir a verlo al canal de este chaval que se llama Olmo Blanco _videoperiodista. Suscríbanse también a ese canal de YouTube. Son imágenes de la riada de la gota fría durante aquellos días. Una muestra. Los amigos que estéis en YouTube estaréis viendo imágenes del barro, del fango, algunas hechas con dron, otras con mucha sensibilidad. Olmo Blanco es un genio. Rancaño, te pasaré el link. Hay gente joven con mucha imaginación en este país y tú también estás a punto de presentar un trabajo en el que yo he tenido el gusto de participar un poquito, sobre las riadas de Valencia. ¿Qué formato será? ¿Documental? ¿Corto? Será documental, será formato documental. Estamos ya en postproducción. Yo creo que lo tendremos montado durante la primavera, antes del verano. Y una vez que lo tengamos, al ver los confidenciales, serán los primeros que lo podrán ver. Haré un gran acto en Valencia. Muy bien. Y espero que por lo menos os guste a todos y sobre todo que la finalidad con la que se hizo consigamos que se cumpla, y es contar la verdad y que no se olvide lo que pasó. Hay que apoyar a chavales como Olmo. A estos chavales hay que apoyarlos. Además, este chaval, si no me equivoco, es valenciano también, ¿no, Albert? Sí, es valenciano. Es decir, a estos chicos independientes hay que echarles una mano, así que yo me quedaré con su link y animo a todos los confidenciales, como has hecho tú, a que se suscriban a su canal y que apoyen a la gente nueva. Este corto se llama 25 retratos, no lo olviden y apoyen toda la gente buena que hay en Valencia, que son prácticamente todos. Por cierto, Paco Álvarez, prepárate porque el idioma sigue siendo un conflicto en la Comunidad Valenciana. Las escuelas envían documentos con mucha manipulación para que los padres puedan decidir en qué idioma hablan sus hijos, o los servicios de emergencia te envían una documentación en catalán solo, bueno, en valenciano, para atenderte ante una emergencia climatológica. Esto ha provocado muchas reacciones, como la de Clara y la de Juan. Quería hacer una queja sobre la nueva ley de elección del idioma en el que queremos que estudien nuestros hijos, que se nos ha impuesto aquí en la Comunidad Valenciana, en la que es una gran mentira. Tú no eliges si tu hijo quieres que estudie más asignaturas en castellano o en valenciano. Sí, claro, lo eliges, pero va a ganar la mayoría de la clase. Entonces, si en la clase de mi hija ha salido el valenciano, va a estudiar casi todas las asignaturas en valenciano, cuando no es lo que yo he votado. O sea, que no estoy eligiendo realmente lo que yo quiero que estudien mis hijos. Yo te mandaré la alerta a mí, verás que viene en español. ¿Por qué? Porque yo me preocupé de ir, que es una vergüenza tener que ir a mi centro de salud, administración, y decirles que a mí no me manden nada en valenciano. Y si me lo mandan, que primero me lo manden en español. Es muy importante lo que dice este amigo. Es decir, hay unas alertas, que es la que explicamos la pasada semana. Alerta climatológica, a tal hora, vaya con cuidado. Bien. Solo lo mandan en valenciano. Hay mucha gente que no lo entiende. Y has de ir tú allí, decir que te lo manden en español para que te lo... ¿Pero quién gobierna en Valencia? ¿Quién está? ¿Compromís o Podemos? Yo es que no entiendo el PP estas cosas. En Baleares el PP está haciendo lo mismo. No ha cambiado nada. Hay médicos que si no hablan catalán no pueden trabajar en Baleares. ¿Qué les pasa, Rancaño? Si me permites, Albert, voy a empezar primero por una referencia a Baleares. En Baleares el Partido Popular es más radical con el asunto de la lengua que los partidos de la izquierda más radical. Es decir, no lo puedo decir más claro.
Es decir, el Partido Popular es un partido radical en este sentido, pero radical en contra del español en las Islas Baleares. Aquí en la comunidad en la que vivo yo, la escuela pública lleva años en manos de Compromís. Yo respeto íntegramente las dos lenguas oficiales de la comunidad, que son el castellano y el valenciano, y que cada una las utilice de manera libre, es decir, pero que sea realmente de manera libre. Pero tú lo que planteabas, Albert, es más, si tuviera que elegir una sola lengua para hacer un comunicado de esas características, utilizaría el español. ¿Por qué? Porque en la comunidad valenciana hay un número importante de turistas y de personas que no son de la comunidad valenciana y que no hablan el valenciano. Y deberíamos de una vez por todas acabar con este uso instrumental de la lengua. O sea, yo lo quiero decir muy claro, no se es mejor valenciano porque hables el valenciano. Eres igual de buen valenciano, hables el valenciano o hables en castellano. Eres igual de buen catalán, hables en catalán o hables en castellano. Eres igual de buen vasco, hables en euskera o hables en castellano. Y hasta que no interioricemos esta realidad y dejemos de no tener complejos, vamos a tener un problema político, que Totalmente. es lo que tenemos ahora, Albert, ¿eh? Paco, en la historia, el idioma nos separó siempre tanto como este siglo XX y XXI, ¿no? No, a ver, es que lo que está ocurriendo es como una involución. O sea, quiero decir, la Revolución Francesa, por ejemplo, una de las cosas primeras que hicieron fue hacer que toda Francia aprendiera francés, porque en Francia, en distintos sitios, hablaban distintas cosas y eso impedía que la gente pudiera ser igual. ¿Para qué somos iguales? O sea, ¿para qué todos hablamos el mismo idioma? Para tener todos las mismas oportunidades. Es evidente que una persona que solo estudia en valenciano o en catalán o en vasco no tiene las mismas oportunidades que una persona que sabe ese idioma y además el castellano. Claro. Porque no va a poder trabajar fuera de su comunidad autónoma. Es así de claro y de sencillo y cualquiera lo entiende. Igual que como es evidente, cuando se da una alarma o una alerta hay que darlo en el idioma mayoritario de la población, en el idioma que más gente puede hablar. Y si me apuras, también en inglés y en alemán, que hay muchísima gente residiendo en ingleses en la comunidad valenciana que no tienen por qué hablar valenciano, porque no es una obligación, es un además, si acaso, y hay que empezar por decir que todos esos idiomas, todos son españoles. Si hablas solo catalán, estás hablando un idioma español, lo siento. Pero lo siento por los secesionistas, pero es así. Escuchad lo que le pasó a Rosa Luz viendo YouTube. Ayer yo estaba viendo una película en YouTube, ¿verdad? Y de repente, ¿sabe que ponen anuncios? Pues de repente salió un anuncio de lectura del Corán. Yo me quedé flipando. Esto es muy grave, ¿eh? Muy grave. Los cristianos no ponemos cosas en YouTube a menos que sea un programa específico. Bueno, en YouTube pasan cosas curiosas. Yo, por ejemplo, he criticado ONGs y los spots que me ponían en el programa eran todos de las ONGs que criticaba. Miren, yo no me puedo quejar de YouTube porque me dan la libertad que otros medios no me han dado. Pero que necesita un repaso YouTube en su política, no me cabe ninguna duda, para aumentar la libertad, que aprenda de Facebook, por ejemplo, que han dado ese paso. Yo espero que lo hagan. Hablando de católicos, Rosa es misionera en África. Es una fiel seguidora y me estira un poco de las orejas porque dice que debería defender más a Vox. Me sorprende mucho que nunca habéis sacado nada bueno o pocas veces de las cosas positivas de Vox, que también las tiene negativas, por supuesto. Y me extrañó que el día que sacasteis hoy, porque bueno, pobrecita, y esta chica que ha venido a hacer un scratch del Frente Obrero en tal sitio, bueno, pues que es una noticia bastante insignificante, la sacáis, le dais voz a la protagonista, etc. Y sin embargo en esta no le habéis dado voz a la protagonista, le habéis dado voz a la que ha dicho la mentira. Se refiere a la entrevista que hicimos a Teresa Gómez, en la que contaba que hay una eurodiputada de Vox que dijo haber sido acosada, pero luego no lo denunció, y que cree Teresa que no hay acoso ninguno. Mira, eso es muy sencillo, querida amiga, querida Rosa.
no me obliga a partido ninguno, no me puede ideología ninguna. No acepto ni un euro de ningún partido, ni de dinero público, ni de ninguna administración. No me vas a ver en ningún meeting de ningún partido. Y esa libertad es la que ejerzo. Vox tiene muchas cosas buenas y algunas malas, y diré las buenas y las malas. Mira, gracias a decir las malas, el líder de Vox en Valencia se lo ha cargado el partido. Gracias a contar que estaba haciendo negocios con el marido de la delegada del gobierno. Pues suerte que lo contamos, ¿no? Porque, además creo que Vox ha sido un ejemplo en la rapidez de cargárselo del cargo. Luego que investiguen la justicia, todo tarda años, pero mientras tanto fuera. O sea que ojalá todos los partidos hicieran eso. Pero no me digáis que no puedo entrevistar a quien me dé la gana. Por ejemplo, a la gente de Frente Obrero, que hacen unos scratches maravillosos, a Irene Montero. Claro que los entrevistaré, siempre que pueda. Política general, habla de ello Antonio, Pedro, Cayetana y Fraguas. El voto de izquierdas es bastante endeble, únicamente con una condición, y es que ellos perciban que les cuesta a ellos algo, aunque sea 10 euros. ¿Qué pasa? El voto de izquierdas es un voto que generalmente significa quítale a los demás para ayudarme a mí. Entonces ellos no van a ser, por mucho le digas, oye, están fastidiando España, tal, les da igual, porque me van a ayudar a mí. Lo que peor se le puede hacer a un político es ignorarle y no votar, ya que tal como tienen montado el sistema, siempre ganan todos y se mantienen en el poder. La solución se me escapa. Pero si una gran mayoría no votáramos, quizás podría caer esta estructura de aforamientos, privilegios, puertas giratorias y empobrecimiento de una población a la que solo necesitan que vote cada 4 años para mantenerse en el poder con esa falsa política que no deja de ser un negocio solo para ellos. Decirle a la oposición, a Vox, al PP, que nos saquen a la calle, que nos saquen a la calle ya, que pidan concentraciones, pero ya, es urgente, urgentemente, a la calle, convoquen partidos de la oposición, que para eso están, convoquen. Europa está ardiendo y Sánchez ordena a la prensa española que calle y esta calla. Este es el nivel de democracia español, ninguno. Es hora ya de que los españoles abramos los ojos, alcemos la vista y miremos hacia un sistema político que se guardó en los cajones en la transición española. Cuando ocurrió aquella traición, se puso en marcha este que tenemos hoy, la partidocracia, y se guardó la democracia real. Brancaño, me parecen interesantísimas las reflexiones. Hay hartazgo, estamos como al límite y falta acción. Sí, además lo comentaba Paco en el programa de hoy, en el caso de la juventud es todavía más radical la situación, la afección es mucho mayor y se expresa de manera más radical. Aquí hay un problema grave y es que la desafección, Paco que es historiador sabe perfectamente las consecuencias, la desafección es sobre un sistema, es sobre el sistema occidental, sobre el sistema liberal, democrático occidental que nos hemos dado. Y las causas no varían mucho de por qué nacieron posturas totalitarias en el siglo XX, Paco. Es decir, el fascismo, el comunismo fueron respuestas al comportamiento degenerativo del sistema democrático occidental, de separación de poderes. ¿Cuál ha sido, Albert, el comportamiento de Europa en los últimos años? Es decir, yo leí ayer... Oí a Macron que quería salvar a Europa de Rusia. Digo, sí, pero si no puedes salvar a Francia, ¿tú a quién vas a salvar a Europa? Claro, pero fíjate, en Francia aumentando lo que se llama extrema derecha, en Alemania igual, en España. En Rumanía ganó un líder que no le gustó a Úrsula y se cargaron las elecciones. Es decir, en lugar de escuchar la llamada de la gente que está diciendo poneos las pilas, que vais por mal camino, no, nosotros seguimos por mal camino y a los que aparezcan y creamos que ponen en riesgo el chiringuito, cortadles la cabeza. No escuchan el efecto llamada. Albert, es todavía más grave. El presidente de la nación más poderosa
ha sido votado mayoritariamente por el electorado norteamericano. Las faltas de respeto continuas que escucho y leo todos los días en Europa son abismales. Es decir, este es un patán, este es no sé qué, la gente no sabe lo que vota, los americanos son estúpidos, son tontos. Pero tú de verdad sabes algo de historia, pero tú no te das cuenta que hay un movimiento que es imparable. Es decir, que ese movimiento que se ha producido en Estados Unidos se está produciendo también en Europa. Yo estoy de acuerdo contigo, Albert. En vez de hacer un stop y decir, joder, claro, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué tenemos que reconstruir? Al PP, especialmente, Sí, que sí, no, sí, que sí, no sí, sí. aprende, que no se da cuenta. O sea, señores, yo lo he dicho y lo repito. Yo creo que en las próximas generales, quien vote al PP acabarán pactando con PSOE. Antes que acercarse a Vox para hacer una unión de esfuerzo. Y a partir de ahí, que cada uno vote lo que quiera. Paco, la situación, decía Rancaño, es similar a la de la preguerra. ¿Sí o no? Totalmente. Es que se juntan varias confluencias malas todas. O sea, por un lado, todos los valores, digamos, europeos, tradicionales, se los ha cargado la propia Europa. El wokismo y todo esto ha acabado con nuestra civilización. Ha dicho que ser blanco, hetero, cristiano es malísimo. ¿Sabes? Que tenemos que pedir perdón por existir. Eso por un lado. Por otro lado, nuestra sociedad demográficamente está siendo sustituida por el Islam. Teníamos la oyente que decía lo del anuncio que ha visto en YouTube. Yo la semana pasada lo estuve comentando. En Inglaterra hay un montón de marquesinas, una campaña nacional que pone Trust in Allah, confíe en Alá. Pero, ¿qué es esto? ¿No habéis visto? Al inicio del programa, Begoña Gerpe ha advertido muy bien al respecto. Exacto, sobre este tema. Entonces, y eso, claro, eso lleva a la aparición de lo que llaman ahora extrema derecha. O sea, vamos a ver, pero señores. Fíjate, está si en clarísimo. España el propio Partido Socialista, que mal nos pesa pero gobierna, en lugar de lanzar el discurso fascista de decir es la extrema derecha, aquí no hay ningún problema de seguridad, cogiera los datos del Ministerio del Interior y resolviera el problema, seguro que tendría más apoyos, pero prefiere dividir, porque su éxito está en la división. Entonces, venga, vamos a hacer cuantos más, con perdón magrebíes, acaben agrediendo sexualmente, mejor para nosotros, porque Vox será una mayor amenaza y podremos decir que llega la ultraderecha, y ante ese miedo nos votarán aunque sea con la nariz tapada. Se está provocando Así esa es. reacción. Sí, pero ¿sabes por qué, Albert? ¿Sabes por qué? Porque vamos a llamar el establishment, ¿no? Por no decirle la casta, que ya es muy reiterado, el establishment europeo es en sí una forma de vida. Entonces, están defendiendo exclusivamente la forma de vida de una minoría y no se están dando cuenta, o a lo mejor sí, que tampoco lo sé, que la mayoría de los ciudadanos de sus naciones están hasta las pelotas. Y si no lo ven, son estúpidos. Y si no ven lo que está ocurriendo en Alemania, son estúpidos. Y si no ven lo que está ocurriendo en Francia, son estúpidos. Y va a ocurrir exactamente lo mismo en España. Es decir, ¿por qué? Porque la gente tiene un nivel de aguantar la situación. Llega un momento en el que tienes que despejarte de alguna manera. Es decir, ¿qué ocurre con la juventud? La juventud tiene algunas de ellas unos mensajes muy radicales porque están realmente asfixiados. ¿Cómo nos construimos, Albert? Nos construimos en la tradición. Es decir, ¿qué somos en esta vida? Lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras tradiciones, están continuamente destrozándolas. Y diciendo además que somos hijos de unas malas tradiciones. Yo también estoy hasta las pelotas, Albert, de escuchar ese mensaje. Claro. ¿Pero qué me va a decir a mí la gente? ¿Que lo que me ha enseñado a mí mi madre, mi abuela, es una mala tradición? Que no, señor, que no. Que yo quiero vivir conforme a las tradiciones, porque soy un representante de eso que heredaron mis padres y que mis padres y mis abuelos me han transmitido. Y eso en Europa, Paco, ha muerto, ¿eh? Ha muerto. Amigos, Veo personajes como Macron, perdonadme, creo que Macron es el anticristo, digo, es el perfecto es el perfecto fariseo de la política europea. Yo no creía eso hasta que vi
cómo fue la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos. Ahí creo que tiene razón. Bueno, vamos a la redacción. Susana Gask, últimos mensajes. Un saludo desde la redacción, Albert, y a todos los tertulianos y todas aquellas personas que se están conectando en estos momentos. Tomás Velasco nos escribe y nos dice que cree que solo queda la judicatura para acabar con la dictadura. Siempre hubo valientes y yo aún creo en ellos. Cristina Pinzolas dice que los farmacéuticos se forrarían si sacaran algo para curar el sanchismo. Francisco dice que esa guerra no tendría que haber comenzado, solo había que firmar que Ucrania no ingresaría en la OTAN. Saludos para todos. Wally 2025, Sánchez es la persona, nos comenta, más mentirosa y deshonesta que alguien puede conocer. Lo sorprendente es que aquí no pasa nunca nada, sigue ahí día tras día, haga lo que haga. Cristina desde Francia nos comenta que en unos días pasados tú comentaste, Albert, que el IVA de la luz en Francia era aproximadamente un 5%. Y sí, es verdad que para el abono del suministro, pero para el consumo nos explica de en kilovatios es el 20%. Nos escucha todos los días y nos felicita también. Guille es un suscriptor que nos escucha y nos lee todos los días y nos manda una historia. Dice que el día 5 de marzo un compañero vigilante de seguridad realizando una intervención fue atropellado por un vehículo todoterreno, cuyo propietario era el marido de la persona que quería identificar por varios hurtos en varias tiendas. El arrollado por el coche saltó por encima del capó y se agarró a este hasta que salió disparado en una curva. Estas noticias nos comentan que no suelen pasar en ningún sitio, pero sin embargo solo tú, Albert, nos puedes defender. Se llamó evidentemente al centro comercial que está en Pontevedra, donde sucedió el incidente, y la esposa, que es lo más fuerte que hay, del que atropelló al compañero, fue diciendo que no pudo llevar a su hija al colegio por el trauma que tenía pensando que su padre había atropellado a un vigilante de seguridad. Y por esos daños su hija iba a denunciarlos a ellos. Nos adjunta las denuncias, que es lo que le hemos pedido, incluso le hemos pedido vídeos de las cámaras, evidentemente son privados, y también nos dice que gracias por el apoyo y que se nos respete un poco más, y nos manda un abrazo muy grande. Aquí lo dejamos, Albert, y recordar que os podéis suscribir en todos nuestros canales. Gracias. Gracias, Susana. Es brutal lo que ha contado este amigo de Pontevedra. Mándenos más datos. O sea, un hombre atropella a un guarda de seguridad y la mujer de este hombre denuncia al guarda porque la hija tiene un trauma al saber que su papá estaba en esta... ¿Estamos tontos o qué es esto? Bueno, os voy a contar una historia. Tengo un invitado ahora que me la cuenta. Un hombre es denunciado por violación por una ex pareja de él. En España, le juzgan, le meten en prisión, lleva 1 año en la cárcel y en sentencia firme le han condenado a 6 años de cárcel. Bien, a los pocos días de la primera sentencia, que ya era de 6 años, luego la ratifica, lo ha hecho el TSJ, la mujer va a la policía y dice: me lo inventé, estaba enfadada, es falso, por favor sáquenle de ahí. Pues no le sacan, sigue en la cárcel. Los jueces dicen que una denuncia policial no es ante un juez, que cumpla condena, él sigue en prisión y ella ha reconocido denuncia falsa, pero ya no puede hacer nada más. Esta es la España que vivimos. Se lo cuento con detalles en un minuto. Rancaño, Álvarez, un abrazo a los dos. Gracias. Venga, hasta luego, Paco. Hasta luego. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Esto es una historia surrealista.
hay un hombre condenado a 6 años de cárcel con sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por un delito que no cometió. Y no lo cometió porque la víctima de ese delito hace ya año y medio fue a la comisaría de policía y confesó que le había puesto una denuncia falsa. Bien, pues no sirve de nada. ¿Por qué? Porque aunque la policía fue informada de esa denuncia falsa y se autoinculpó la mujer, como no lo ratificó ante un juez, el Superior de Justicia de Aragón tira adelante y este hombre sigue en la cárcel. Es una historia absurda, rocambolesca. La publica en The Objective Marcos Ondarra. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal? Bien hallado, Albert. Todo empieza con una, para ella, dijo violación, para él relación consentida, y ella confiesa que fue fruto de un enfado, de los nervios, lo que la hizo ir a comisaría y denunciarle. No sirve de nada que lo haya confesado ella, la denuncia falsa. Pues por eso mismo he considerado que era bastante noticioso o digno de ser reportajeada esta historia, porque demuestra no solo los fallos del sistema jurídico, que dicen que es tan garantista, sino que la palabra de la mujer sirve, pero solo sirve cuando inculpa al hombre. Cuando finalmente le exculpa, parece que ya deja de tener ese valor de categoría o de verdad universal absoluta. Los hechos nos remontan a septiembre de 2023, cuando el condenado se cruza por la calle, según la sentencia, con la denunciante, se conocían previamente, y según la sentencia, la denunciante había prestado con anterioridad 20 euros al condenado. Por lo tanto, ambos suben al piso, según la sentencia y según la denunciante, para que fuera, reembolsado ese importe, y ahí comienzan a mantener relaciones sexuales. En un principio, la denunciante asegura que no fueron consentidas y que la interrupción de un vecino fue lo que le propició, lo que le permitió a ella escapar, ¿no? Ajá. Un vecino interrumpió, entonces el condenado en ese momento tuvo una especie de parón, se vio reprimido de algún modo y la denunciante pudo escapar. En la propia sentencia, que si se la lee uno es un disparate, a lo que se le da valor absoluto es a la versión de la denunciante y a la de su amiga. Pero es que incluso en la propia sentencia, se admite que ambas van juntas al hospital esa noche y que en el examen médico no se detectan datos relevantes. Es decir, que a las pocas horas de haber sufrido teóricamente esa violación, el examen médico no puede ofrecer ningún dato relevante. Solo la palabra de ella y solo la palabra de la amiga se usan como prueba absoluta. Esto deriva en una sentencia condenatoria bastante severa, 6 años de prisión para el denunciado, finalmente condenado, a finales del año pasado, a finales de 2024. Al darse cuenta de que la sentencia ha sido tan dura, la propia denunciante va a la comisaría de la Policía Nacional a entregar una carta en la que admite que la denuncia era falsa. Y leo el entrecomillado de la carta, a la cual le hemos tenido acceso. Léemela, por favor. La denuncia se produjo por los nervios y enfado después de discutir con el acusado tras una relación sexual que fue consentida. Además, en esta carta se refiere al finalmente condenado como su expareja, una cuestión que había omitido y que es bastante relevante a lo largo de todo el juicio. ¿Qué pasa? Que como esta cuestión no se había ratificado en sede judicial, es decir, que era una confesión de parte extra o ulterior al proceso judicial, finalmente no ha sido considerada, pese al recurso de la defensa. La defensa ya adelanta, por supuesto, que va a ir al Tribunal Supremo y que espera que finalmente esta confesión de parte se tome en consideración. Pero es que incluso si no hubiera existido esa confesión a posteriori, el proceso previo había sido bastante poco garantista y había vulnerado totalmente la presunción de inocencia, porque ¿cómo se puede tomar estamos en lo de siempre, cuando dicen que si las denuncias falsas se había tomado la palabra de esa mujer y de su amiga, omitiendo datos súper relevantes como categoría, como verdad absoluta y indiscutible? La creen a ella, solo la creen a ella, pero solo cuando le acusa. Exacto. Cuando le defiende y dice el exculpo, ya no la creen. Exacto. Fíjate cómo es, Fíjate cómo es. El yo sí te creo, hermana, solo funciona de manera unidireccional, que es cuando se acusa al hombre, pero cuando finalmente se le exculpa, ahí ya se deja de tener esa categoría de prueba irrefutable, de prueba absoluta. Este caso me ha parecido
especialmente paradigmático por eso, ¿no? Porque demuestra que el sistema jurídico no es tan garantista como nos quieren hacer vender. Imagínate cuántas personas como este hombre pueden haber sufrido algo similar. Por un enfado, como admite finalmente la denunciante, por celos, por desdén. El caso es que las mujeres en España gozan de una herramienta a su favor, que es la ley, de la cual pueden hacer uso cuando quieran, cuando consideren o cuando se quieran vengar de un hombre. Esa es la maldita realidad, y así queda acreditado en casos como este, cuando se habla del mantra del 0,01% de las denuncias falsas, que es el mayor bulo que ha calado en el argumentario y en el imaginario del español, el del 0,01%. Ese dato lo que hace es tomar los casos en los que la Fiscalía entra de oficio. Es decir, en los que la denuncia es tan flagrantemente falsa que es la Fiscalía en la que en medio del proceso judicial tiene que intervenir para decir, entramos de oficio y pasamos a procesar a esta mujer por denuncia falsa. Pero no tiene en cuenta, por ejemplo, todos los casos en los que la denuncia es sobreseída o en las que se declara inocente al varón, no es tenida en cuenta porque el 80% de las denuncias por violencia de género terminan en absolución. El 80%. En ese caso no se tienen en cuenta como denuncia falsa. Y luego además hay muchos casos en los que el varón, tras haber sufrido un largo proceso judicial, no quiere entrar en otro paralelo o posterior para probar, además, que ha sido víctima de una denuncia falsa, lo cual es latoso y muy arduo de probar. Entonces, lo que este caso evidencia, este caso no es una anécdota, es una categoría. Lo que evidencia es que vivimos en un sistema jurídico muy poco garantista y que la palabra de la mujer va a misa. Si se sumaran los casos sobreseídos en los que la mujer no dijo la verdad o no se puede demostrar y en los que el hombre es inocente, ¿cuántas denuncias falsas o mal puestas diríamos que hay? ¿Se ha calculado? ¿Alguien ha hecho? Es imposible calcularlo porque el propio sistema está viciado, es imposible calcularlo. La clave está en que, digamos, del 100% de las denuncias que se interponen por violencia de género, aproximadamente un 20% terminan en condena, aproximadamente, ¿eh? Puede ser un 19, puede ser un 16. Sí, aproximadamente un 20% terminan en condena y un 80% en absolución. Como a posteriori no se investiga, no se suele estudiar en las absoluciones cuáles de ellas eran denuncias falsas, solo podemos especular. Dentro de ese 80% de absoluciones, ojo, habrá casos en los que probablemente el hombre fuera culpable y no se pudiera demostrar. No hubiera una prueba lo suficientemente contundente. No lo podemos descartar tampoco, pero habrá muchos casos también en los que evidentemente la denuncia haya sido simplemente falsa o instrumental. Incluso dentro de las posibles condenas hay muchísimas condenas por conformidad. Esto es muy relevante. Hay condenas en las que probablemente el hombre se ha empujado por su abogado defensor para no meterse en un proceso más arduo y acepte una condena, digamos, más laxa a la que finalmente pueda serle interpuesta. Entonces, es una trampa, el sistema es una trampa, no permite desgranar la realidad de las denuncias falsas y lo único que queda es ese 0,01%, que es el caso, que son los casos en los que la Fiscalía entra de oficio ante una denuncia obscenamente falsa que clama al cielo, poco menos, ¿no? Pero casos como este, como el que acabamos de narrar, que sucedió en Zaragoza y Aragón, créeme que me llegan todas las semanas, me llegan por meses y claro, uno no tiene el tiempo o la disposición para poder ir narrándolos todos. Pero literalmente, pregunten a Navid, pregunten a los periodistas que nos dedicamos a esto, sucesos como este nos llegan, de verdad, a mares. A diario. Sé que hay un caso en Castilla, León, creo, otro en Málaga. Hablo de mujeres condenadas a 6 meses, a 10 meses de prisión por denuncias falsas, pero creo que se pueden contar con los dedos de una mano. En el caso insuficiente, ¿no? De todos modos, insuficiente. Exacto. En el caso de este hombre, ¿sigue en prisión? Está en prisión provisional. ¿Cuánto lleva? Finalmente lo tendría que buscar. ¿Cuánto tiempo lleva en prisión provisional? Más de un año, ¿no? Sí, desde 2023. Bueno. Desde finales de 2023. Fíjense, más de un año en la cárcel. Condena firme. Claro, condena firme de 6 años y con la mujer diciendo desde hace casi 2 años y medio es inocente, me inventé la denuncia. Imagínense que finalmente se demuestra o se termina condenando a esa mujer por denuncia falsa. ¿Serían suficientes 6 o 10 meses de prisión por haber
jodido, con perdón de la expresión, la vida a este ser humano? ¿Son 6 meses suficientes por haber destrozado una vida? Me lo planteo. Has de seguir esta historia, Marcos, y por favor infórmanos de la evolución. ¿Cómo es posible que esté tan ciega la justicia? Marcos Ondarra, te sigo en The Objective. Un abrazo, compañero. Muchas gracias, como siempre, por darme voz y aquí estoy disponible para cuando así lo desees. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y permítanos dar las gracias. Hay un amigo cuyo nombre desconozco y que firma como "tengo alma de marinero", que me encanta esa frase de Serrat. Muchísimas gracias por tu donación, amigo o amiga, no lo sé. Entiendo que amigo. Marcos G.M. Muchas gracias, Marcos, eres un valiente. Juan Vicente B.C. dice: por la libertad responsable. Eso me gusta. Y José María PJ, gracias por tu labor. Me gusta mucho que pongan una frase y que la donación, sea la que sea, es bienvenida siempre. Y para acabar, hoy David Alexandre RF. Muchas gracias también. Son bizums la mayoría, ya saben, el teléfono va saliendo ahí, es el 612-444-260. Muchas gracias por ayudarnos a seguir en la batalla y a Ricardo por decir cosas tan bonitas como esta. A todo aquel que escuche esta radio, que esta radio es libre, que no pertenece a ningún partido político, a ningún tipo de secta, ni nada de eso. Y esta no es una radio ni de vos ni de nadie. Esta es una radio del pueblo y para el pueblo. Gracias, Ricardo, lo has entendido perfectamente y te lo agradezco mucho. Es así como hay que decir las cosas, con claridad. José, me gusta mucho la foto que nos mandas. A Belarra y a Irene Montero con el velo. Sí, así deberían haber salido en la manifestación del pasado sábado. Así. A ellas les gusta, defienden, dice que es la libertad de la mujer. Dios mío. Y bueno, mi cubana Ladies me ha mandado un vídeo brillante. La Moncloa, señores, el Palacio de la Moncloa está en venta en un portal inmobiliario con inteligencia artificial. Vean. Bienvenidos a este espectacular palacio ubicado en una de las mejores zonas de Madrid. En urbanización vallada y con seguridad 24 horas, esta propiedad dispone de un magnífico jardín donde podrás pasear a tu perro sin que nadie te moleste. Cuenta con piscina, búnker y hasta helipuerto para poder ir a mítines y conciertos. En su amplio salón podrás mantener reuniones con fiscales generales aficionados al borrado. La cocina tiene una gran isla, desayunador y servicio de catering. El comedor es perfecto para pasarlo estupendamente en familia y comentar las últimas imputaciones judiciales. Tu mujer podrá usar todas las instalaciones para el fundraising y sus negocios particulares. Tienes hasta 800 asesores disponibles para todo lo que necesites. En PSOE Consultores Inmobiliarios lo tenemos en venta por solo 17.000 millones de euros en cesiones a los independentistas. No lo dejes escapar. Es maravilloso, es maravilloso. Enhorabuena, felicidades. Son gente inteligente quien hace estas cosas y no se quedan parados. El humor también es una forma de dirigir, aprender, enseñar y abrir los ojos. ¿Qué es lo que pretendemos hacer aquí cada día? Despertar poco a poco. Mañana lo volvemos a hacer más o menos a la hora que quieran, en el mismo lugar. Gracias, amigos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.